Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como habíamos planteado esta grabación para la semana 2, vamos a incluir en la primera partecita unas cuestiones que nos quedaron pendientes que es importante que las tengan. Quiero retomar muy brevemente también para ambas comisiones aspectos de los dispositivos de intervención de cada una de las tres corrientes institucionales que vamos a ir trabajando. Ya sabemos que también está la psicodinámica del trabajo que vamos a ir viendo a partir de la clase 3, pero que no forma parte del movimiento, pero es complementaria y también tiene su dispositivo que también lo vamos a explicitar en esas clases. Quiero que quede claro, sobre todo ustedes tienen la lectura y se hace relativamente sencillo esa lectura, pero un poquito qué definición de institución manejan cada una de estas corrientes y algo respecto un poquito cómo es ese trabajo y el porqué de ese trabajo. Siempre recordando, ténganlo siempre en cuenta, que se interviene institucionalmente cuando algunas de estas corrientes son convocadas. Es decir, que no es que cuando uno va a una institución y hace entrevistas, haya alguno de estos dispositivos trabajando, entonces no vale que uno diga, porque vea cosas similares, es que se está llevando a cabo determinado tipo de intervención. ¿Sí? Nosotros por eso también traemos y les compartimos estas corrientes, estos dispositivos, no porque los vayamos a implementar, sino porque cuando ustedes ven la columna de los marcos conceptuales, algunos de esos conceptos los vamos a ir desarrollando a lo largo de la cursada y los utilizamos en tanto como si fuera una suerte de práctica de la fase investigativa, para ir tratando de tomar los discursos y tratar de interpretarlos, haciendo una relación complementaria de las distintas corrientes. ¿Sí? No es que estamos llevando a cabo una intervención, sino que las utilizamos para la fase investigativa en esta instancia. De todas maneras, es interesante que ustedes vayan comprendiendo qué definiciones, qué acepciones de institución tienen y por qué intervienen como intervienen. Entonces, la primera, que es la psicología institucional psicoanalítica, uno de sus referentes es Ricardo Malfé, que ahora también vamos a retomar luego con el tetraedro, y tenemos otros textos de él también para llevar a cabo la tarea. Acá esta corriente tiene dos formas de entender la institución y como tiene una base fuertemente psicoanalítica, la perspectiva desde el inconsciente y sobre todo la simbólico-imaginaria, además de la material funcional, es importante para ellos. Por eso ellos trabajan en dos niveles. Hay una concepción de institución que le decimos amplia, que es lo que se llama que es toda regularidad establecida en la cultura por ley o por costumbre. Traducido sería regularidad en tanto algo constante, algo que se mantiene y que es practicado a nivel cultura, es porque está hablando también a veces a nivel social, es un gran colectivo de personas que llevan a cabo prácticas constantes, regulares, que se mantienen y que están establecidas por una ley. Imagínense la educación, ¿no? Un atravesamiento como la salud, la educación, la justicia, en tanto ley, no solo porque está legislado por ahí a nivel gubernamental, sino también porque se va plasmando en distintas instituciones concretas, como mencionábamos en clase, un ministerio, un palacio de justicia, tribunales, poder legislativo, hospitales, ministerio de salud, en el caso de la salud, escuelas, universidades, en el marco de la educación, y el Ministerio de Educación, por ejemplo. Pero también las que son por costumbre, mencionábamos por ahí a la tarde el tema del mate, porque son regularidades y porque tienen sentidos, además, ¿no? Son llevados a cabo durante un tiempo, generalmente, bueno, algunos trascienden los espacios geográficos, pero por ejemplo, una institución que puede ser plasmada en tanto costumbre, puede ser, por ejemplo, en la zona del litoral el chamamé, ¿no? La música del chamamé, que tiene que ver con una cuestión histórica, tiene que ver asociada a qué contenidos tienen ese tipo de música, cómo se baila, en qué momentos se baila, identifica una región, más allá de que pueda tener más o menos evolución o modificaciones, es para la gente del lugar una costumbre e incluso que se lleva
consigo mismo cuando por ese traslado a otros lugares. Entonces, después puede haber discos o puede haber políticas culturales vinculadas a favorecer o promover el llamamiento tanto turismo, por ejemplo, pero eso es algo que ha sido creado por la propia colectividad y no necesita de una ley para que eso esté anclado. Son prácticas que llevan a cabo determinada comunidad y como tal tiene también normativas, a veces implícitas. Por eso digo, es cómo se ingresa, de qué manera se baila, en qué momento hay que bailar, cuándo se baila, qué se baila, sobre qué contenidos tiene la música, cómo se aprende a tocar los instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso también se toma como una institución, una regularidad. Y a partir de ahí también hay conductas y normas. Y la otra versión es la restringida, que es una organización concreta. Como decíamos, puede ser un ministerio, puede ser un hospital, puede ser una defensoría, etcétera, etcétera. Es el espacio concreto de trabajo. Puede ser un club, ¿no? O sea, distintas formas de organización. Una iglesia, una parroquia puede serlo también en ese sentido. Un grupo, como decíamos, que trabaje con niños en situación de calle en una plaza, eso es una organización también. No tiene por qué tener necesariamente un edificio concreto. Bueno, como les decía ahí también, entonces este plazo de intervención cuando son llamados es variable porque como decimos que ellos, en este caso puntual, el equipo externo, en tanto equipo experto y con esta mirada psicoanalítica, hace interpretaciones desde el psicoanálisis en función de lo que se va comentando sobre el trabajo in situ. Y esto a veces, aparte del ser grupal, pues, expone mucho por ahí a las personas y puede ser tomado muchas veces con resistencia. Por eso es que en función de cómo el grupo lo tolere o no lo tolere, ese plazo de intervención puede ser más o menos largo. E incluso a veces es, si no lo tolera, se detiene y después cuando el grupo hace un insight, se llama, y sigue repensando las cosas que se han trabajado en esos espacios, puede volver y estar preparado para volver a trabajarlo y estar más abierto a la escucha crítica o, obviamente, análisis que tienen que ver claramente con el orden de lo inconsciente, con lo reprimido, que justamente al no estar así en boga, en lo emergente, en lo cotidiano, pueda sonar chocante, sobre todo para gente inclusive que no ha participado nunca en terapias individuales psicoanalíticas. Entonces, acá la idea, por eso se llama, es tratar de correr la posición en la que uno está permanentemente en el trabajo y ese cambio de posición, podríamos decir subjetiva, podemos traducirla hoy como lo personal, es que interpretando los fenómenos inconscientes se modifica la situación cotidiana y uno puede derribar obstáculos y empezar a destrabar aquellas situaciones conflictivas que están obstaculizando la tarea y empezar a interpretar y poder generar alternativas de solución. Acá hay algunos conceptos como estructura liminal, mito fundacional, imaginarios sociales, lo fantasmático también, que son puntos que vamos a ir trabajando bastante más adelante en la cursada. Respecto de sociopsicoanálisis, él, como les decía, tiene, para él claramente, en estos términos, institución siempre es un establecimiento. Acá sí, para él es un establecimiento, una organización concreta donde se lleva a cabo dentro de él una producción que es valorada socialmente. Como decimos, puede ser producir salud, producir más niñez contenta, puede ser producir justicia, etc. Entonces son organizaciones concretas donde se lleva a cabo una tarea. Y acá, uno de los conceptos que vamos a ir trabajando, como el tema de, o lo vamos también a mencionar como el psicofamiliarismo o la identidad psicosocial, y sobre todo, a partir de la dimensión de la clase sobre poder, de la segunda clase sobre poder, vamos a abordar fuertemente la relación entre acto, poder y movimiento de apropiación del acto. Y los procesos de socialización no identificatoria, que esos son los conceptos que nosotros vamos a trabajar y que nos van a ser útiles también para reconocer en los discursos de las entrevistas. El dispositivo acá respeta las divisiones jerárquicas, pónganle que haya para poner una idea, un ministro, una dirección, una coordinación y el resto de
de la planta de trabajos, se hacen tantos grupos como sectores haya, porque el punto es que sean grupos homogéneos, entre pares, que ocupen la misma posición en la división jerárquica del trabajo. Y esto es clave porque acá, si bien no se interpreta en el campo, ahí en el terreno, en el mismo espacio grupal, sí utiliza elementos o aspectos y conceptos también del psicoanálisis para hacer algunas interpretaciones en el equipo externo, que después a partir de esas lecturas vuelven a los grupos de reflexión sobre el trabajo para facilitar algunas acciones que permita al grupo seguir discutiendo. Pero no es que hace una interpretación in situ, las utiliza el equipo, analiza los registros y la dinámica grupal a nivel externo y ahí genera una nueva actividad para proponerla en el espacio de trabajo. El punto acá es que está la figura del regulador o reguladora, que es clave en esta línea, esta corriente, porque justamente uno de los conceptos va a ser el de las autoridades internalizadas, ¿no? Los mandatos internalizados, y entre eso la relación con la autoridad construida desde el niño y los padres, es que lo que esta corriente plantea es que debe haber un tercero que figure tanto regulador como mediador entre cada sector, y esta sea la persona que lleve las producciones escritas que tienen que ver con los argumentos y fundamentaciones que, por ejemplo, el sector más bajo quiere compartir acerca del trabajo con las autoridades para modificarlas, proponiendo alternativas, soluciones, pero con reflexiones fundamentadas. Y es este regulador o reguladora quien lo va llevando a los sectores de mayor jerarquía para que estas estructuras de mayor jerarquía tengan por obligación responder también de manera escrita la producción, no necesariamente para aceptar todas las propuestas y soluciones, pero sí para responder a cada una de esas propuestas y argumentaciones, por lo cual a veces también puede haber en este camino de ida y vuelta de varios ciclos, hasta incluso propuestas y contrapropuestas hasta que se llega a alguna propuesta final, porque también lo que se trata es entender los sentidos que le da cada una de las jerarquías y espacios de trabajo y sectores de trabajo a las distintas situaciones que ocurren en la institución. En este punto vuelvo a resaltar la figura del regulador y reguladora tiene como clave, además, justamente evitar el encuentro entre las asimetrías en jerarquías y de poder. ¿Por qué? Porque entre otros los aspectos se reproduce en esa instancia inconscientemente esa relación de autoridad internalizada en la niñez, en los primeros tiempos de vida. Entonces lo que se intenta evitar es que o por sometimiento o por rebeldía ese vínculo termine obturando las posibilidades de diálogo aún en la asimetría y permita trascenderlos y justamente generar un espacio de reflexión y de transformación que permita participar a cada uno de los sectores sin esa traba. Por eso en general se hace muy difícil, además si van de a uno, ¿no? Un trabajador con la dirección es una gran asimetría, no solo por la jerarquía, sino además por estas imagos de autoridad que se le dicen internalizadas y que inconscientemente lo hacen vivir en esa situación psicofamiliar infantil, podríamos decir. De hecho, muchos ejemplos de Mendel plantean que muchos grupos, cuando están justo en el momento, por eso descubren este punto sobre todo, muchos grupos que estaban generando argumentaciones y reflexiones a la hora de hacer el cambio, se tiraban para atrás. Y no había una explicación concreta, entonces se empieza a partir de los discursos, de los intercambios, el grupo coordinado por Mendel en su momento, empieza a dar cuenta que operaban situaciones de orden inconsciente que evitaban lo que se supone el cuestionamiento o era vivido como culpa por cuestionar esa autoridad. ¿Sí? Obviamente una culpa de orden inconsciente y que tiene que ver justamente con no transgredir la regla puesta por la autoridad. La idea entonces justamente, como ellos van a decir, que el espacio de trabajo no es una familia, no debe reproducir entonces la vida y la estructura psicofamiliar. Lo que debe
trabajar y operar en una organización del trabajo es una socialización no identificatoria, ¿sí? Una socialización de orden secundaria, donde se permita el desarrollo de la identidad psicosocial. Entonces, justamente lo que hay que ir y que los trabajadores y que todos quienes participan en las instituciones de trabajo deben comprender que justamente no es un espacio de orden familiar. Esto no quiere decir que no funcionen aspectos afectivos, pero acá lo interesante es discutir en tanto espacio de trabajo. Y para eso se necesitan otro tipo de vínculos y que tienen que ver con vínculos adultos, justamente que no se mueven en orden de la emocional solamente, sino justamente a partir de la argumentación. Por eso Mendel no solo propone dispositivos institucionales de reflexión y expresión sobre el trabajo en los adultos, sino que como ellos se dan cuenta que esto debe ser una práctica que es aprendida porque no es natural, ya que lo natural, entre comillas, es ser parte de la familia y uno va aprendiendo el modelo psicofamiliar y lo reproduce después cotidianamente, esto debe ser aprendido también de niños y por eso en las escuelas fueron proponiendo lo que se llaman los métodos de expresión colectiva de los alumnos. Bueno, ahí está también que la variabilidad depende de la situación de conflicto en la institución y también puede haber de diferentes ciclos a lo largo del año. No tiene por qué durar todo un año, sino que puede haber ciclos de 3, 4, 5, 6 encuentros, se corta, se sigue trabajando, pueden pasar 2 meses y volver. Todo depende también la práctica que vaya adquiriendo. Como yo les mencionaba antes, la idea también tiene una perspectiva educativa, los dispositivos de intervención, porque la idea es que una vez que sea la corriente que sea, el equipo ya deje la institución en su fase de intervención, los trabajadores se vayan apropiando de esas formas de abordar, analizar y resolver distintas problemáticas. Bien, por último, está el análisis institucional, o su figura más renombrada es René Luró. Después también ustedes viene un texto sobre el analizador, que es Remigés, que también es parte de esta corriente. Bueno, esta es la corriente como más rupturista, y para seguir con la línea de antes, acá es como también la más fuertemente política, sociológica, y tiene una doble definición de institución. Por un lado, lo que llaman formaciones sociales establecidas, un poco como decíamos antes, algo que se ha establecido y se permanece como constante. Y esto puede ser tanto, como decíamos antes, una práctica que se desarrolla grupal, colectivamente, o como una organización concreta, como las que mencionábamos antes, una fábrica, una escuela, la universidad, etcétera, etcétera. Pero también a esa forma social establecida, que sería más ligado a lo que se llama lo instituido, lo que es lo estable, lo regular, lo que se reproduce, también ellos descubren que las instituciones simultáneamente generan un proceso permanente, a veces más o menos explícito, a través de un movimiento que es a través de cómo ellos dicen también la sociedad, porque justamente les decía que es un movimiento más político, tiene que ver la sociedad o instituciones en concreto, llevan a cabo un proceso dialéctico permanente de, como está en el marco conceptual, de una relación de lo instituido, que es lo actual, lo estable, lo que se sostiene, lo instituyente, que son aquellos grupos que traen nuevas voces, ideas nuevas y que desean modificar toda o en parte a la institución, y en caso que eso instituyente tome tal fuerza que realmente produzca un cambio significativo, en general también luego se institucionaliza. Sería un nuevo instituido. Por eso ustedes van a ver ahí en el texto de los momentos de la negatividad. O sea, cada momento niega el anterior y es así una espiral dialéctica que, traída también del materialismo histórico, del marxismo, se mantiene constantemente. Bueno, acá el dispositivo es la asamblea. Yo les decía también en la tarde que no es la asamblea que uno puede ver de estudiantes o de trabajadores, que son gente juntándose y discutiendo. Acá lo que tiene como característica es que sí junta a todos los miembros de la institución, pero anula las jerarquías, o sea, puede estar desde el director, los trabajadores sociales, hasta quien está barriendo, los administrativos, todos, en un mismo plano, pero hay un staff que se llama el staff analítico, que es el equipo externo, que coordina esa asamblea. ¿Sí? La relación instituyente-institucionalización es algo que vamos a ir trabajando permanentemente, inclusive también más adelante.
Antes usábamos también lo de implicación y sobreimplicación, pero al no tener tiempo presencial, eso no lo trabajamos. Y otro concepto central, que ahora vamos a referirnos un poquito, es el de analizadores. El plazo para ellos de intervención es muy breve porque es muy rupturista, genera a veces mucha atención, y ahora vamos a ver por qué, que mucho tiene que ver con los analizadores que se van intentando develar. Como ahí ustedes ven, la intervención, un tanto objetivo, tiene como clave poner al descubierto las contradicciones. Esto de poner al descubierto es lo central, es justamente aquello que permanece no dicho, lo que no muestra, que en general pareciera ser lo que más define a determinadas organizaciones, y es lo que mantiene muchas veces en tensión y conflicto, y que al no poder exponerlo o no traerlo, termina explotándole el interior. Por eso este equipo muchas veces, cuando trae y devela estas contradicciones, ahora vamos a ver en analizadores, también tiene sus consecuencias. Entonces, en este sentido, nos ponemos acá, como les decía, hay otros conceptos de las otras corrientes que lo vamos a trabajar en las próximas clases. Pero el analizador es importante trabajarlo acá porque es parte de la metodología, y porque nos vamos a ver si lo podemos utilizar también en algún momento, tanto en la práctica de entrevista que les vamos a proponer, como en la que ustedes tengan que llevar a cabo. Como les decía, el URO, acá está el librito, no sé si ahí se ve, está su tesis de doctorado, él recién en las últimas 4 o 5 páginas del libro concretamente esboza, estamos hablando de los años 70, esboza esta idea de los analizadores, pero no la termina, es muy compleja, y no la termina de desarrollar, y justamente en el trabajo de Remy Hess, que retoma al URO y como parte de la misma corriente, él lo desarrolla un poco más. Para separar un poco la paja de trigo de ese texto, vuelvo a decir, acá lo importante es a veces no dejarse atrapar por la palabra analizador en el sentido de cortarla. La palabra analizar. Cuando uno habla de analizar algo, sobre todo en el marco de la universidad, es cuando uno analiza una situación, lo que se puede plantear es que uno la descompone en todas las partes que tiene, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, fenómenos de, podemos ponerle en trabajo social, ¿no? Los fenómenos del abuso sexual. Bueno, tiene que ver con aspectos psicológicos por esto, tiene que ver con aspectos social por esto. Entonces se va descomponiendo e intentando indagar cuáles son los elementos que componen determinada situación. También puede ocurrir en la institución. Uno puede decir qué está pasando en la institución, por qué se dan los conflictos. Entonces también uno puede ver la historia, va viendo cómo se dio la entrada, cómo son las formas de salario, etc. Un montón de situaciones. Pero acá, puntualmente, o sea, no solo va a la idea de descomponer los componentes justamente que componen un problema. Lo que se trata de indagar es justamente aquello que permanece de alguna manera en secreto, no está visibilizado, pero que al traerlo y descubrirlo entra en clara contradicción con la actualidad de la institución. Por eso, lo que se dice es que el analizador busca provocarla, la obliga a hablar. Y esto va a ser clave el staff analítico. Por eso, esta situación se dan en el marco de la asamblea. Es muy difícil ver esto en una sola entrevista, porque no estamos teniendo el resto de los aportes y no estamos confrontando inclusive los distintos discursos como sí se dan en la asamblea. ¿Sí? Ahora vamos un poquito a ver la diferencia entre analizador social y en todo caso analizador en las instituciones. Entonces, justamente como dice Loro, fíjense, cuestiona el proceso de las formaciones sociales establecidas, que es una de las definiciones de la institución, y las puede cuestionar en cualquier momento. O sea, puede haber situaciones que sean traídas y puede cuestionar lo que está instituido, o puede cuestionar y poner en contradicción con los argumentos que traen aquellos que creen traer lo instituyente, o incluso también pueden ser discursos y prácticas que vengan a cuestionar la nueva forma en que se ha instituido la institución. Entonces, es un proceso bien complejo, pero ustedes tengan en la cabeza esto de que es lo que contradice, ¿sí? Lo no dicho. Entonces, por eso en las asambleas lo que buscan el staff analítico es identificar quiénes son las personas concretas que portan discursos o prácticas que vengan justamente a romper con el discurso más o menos estereotipado
y a veces meramente racionalizado, pero que no está diciendo o yendo al punto que está marcando la tensión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo recién les decía, a veces se dan analizadores naturales, quiere decir que se da una situación, por ejemplo, puede ser el cierre de ferrocarriles. El cierre de ferrocarriles uno puede explicar por qué se da, pero el tema es que no dice nada de por qué se llegó a esa situación. En realidad uno puede decir, hay gente que perdió el trabajo, hay una historia de cómo se crearon los ferrocarriles, etcétera, pero lo que está denunciando el cierre de ferrocarriles es una forma, ¿sí? Una forma de relación dentro de un modelo de producción y sobre qué específicamente prioriza ese modelo de producción. El cierre de ferrocarriles, en todo caso, es justamente lo que viene a hablar de lo que está ocurriendo. No solo habla del espacio de los ferrocarriles, viene a denunciar o explicitar un componente de un modelo de producción que va más allá del tema ferrocarril. Es algo que permea a todo el modelo de producción y por lo cual puede operar también en otras situaciones. Otro analizador natural puede ser, como decimos, la muerte del dueño de una institución o alguien carismático. Y ahí lo que hay una ruptura, se dice, es algo libidinal. Entonces, esta persona, por ejemplo, les voy a dar un dato muy pueblerino, si quieren, en las islas del Delta hubo durante muchos años una persona que fue dueña de las lanchas colectivas que más se utilizan. Nunca hubo ningún paro. Siempre había una relación de como que se escuchaban gente quejándose, pero siempre la gente tenía sus lanchas, siempre se podía viajar. Bueno, este dueño muere, falleció, y a la semana empiezan los reclamos salariales, de paro, de denuncias de corrupción, de tensiones. Justamente esta persona que aglutinaba determinados aspectos, que no dejaba que emergieran porque él tenía una forma de liderazgo donde relacionaba con la provincia de Buenos Aires, con el municipio, determinado manejo de dinero para poder pagar a los trabajadores, cómo utilizaba las lanchas, cuándo alquilaba otras lanchas, cuando las suyas se rompían, etcétera. Un cúmulo de situaciones. En realidad, esta muerte de esta persona de características carismáticas y a veces hasta autoritarias, podemos decir, al fallecer ya no está aquello que aglutina y empiezan a emerger todo aquello que estaba en tensión y estaba invisibilizado. ¿Sí? Entonces, esta persona, al morir, desata y se empieza a trabajar justamente aspectos que contradecían lo que aparentemente aparecía como algo consensuado e instituido. ¿Sí? Y después también una huelga, ¿no? Una huelga no es solamente que vamos con el tema del trabajo, sino como el tema de los ferrocarriles, denuncian muchas veces un sistema que plantea una superexplotación, no solo en el propio ámbito donde está la huelga, sino como modelo de producción. Y, como estamos viviendo ahora, una pandemia que en muchos casos, por ejemplo, podría ser a qué se destinaron los fondos en cuanto a las políticas de investigación y las políticas de salud, de aspectos que podrían haberse previsto y no evitarlo, obviamente, la pandemia, pero sí abordarlas desde otro lugar. ¿Sí? Entonces, un analizador de la pandemia puede ser un analizador de políticas públicas o de cómo se invierte en la Argentina en el tema salud. Y obviamente, a nivel de las organizaciones internas, vamos a ver en las entrevistas de ustedes si la pandemia, porque son entrevistas hechas en el marco de la pandemia, podrán ver ustedes allí si la pandemia incide en algo en el espacio de trabajo y se hace emerger aspectos o profundizar aspectos conflictivos que previo a la pandemia no se expresaban o no se estaban viendo. Ahora bien, esto es cuando se da algo naturalmente, pero está lo que es analizador construido. Y justamente la asamblea como dispositivo de intervención es un analizador construido. ¿Por qué? Porque al hacer la intervención en esa organización, esto que les mencionaba de romper con las jerarquías durante el momento que dura la asamblea, viene justamente a modificar algo, ¿sí? A propósito, pensado para eso, modificar una cotidianidad en la institución que está establecida. Entonces ya la modificación de esa dinámica para poder trabajar
es un analizador construido porque justamente lo que trae es cómo a partir de esa situación, qué discursos traen los quienes trabajan, cómo son las tensiones directas, qué intercambios se dan hacia adentro. Y ahora vamos a ver el tema de los desviantes y cómo el staff analítico lo va trabajando. Pero también, para que también sepan, puede haber en otros espacios, hay otros analizadores construidos. Cuando uno plantea en el trabajo social técnicas como el juego de roles, ¿no? O intercambio de roles, entonces vos que sos el jefe, hacés de la empleada y la empleada que haga de trabajadora social y la trabajadora social haga de jefa, por ejemplo, y tratan de alguna manera cada uno de actuar a ese otro, bueno, es un analizador construido en el punto de que gracias a esa propuesta empiezan a escucharse los sentidos que cada uno le da a los argumentos de esa otra persona cuando ejerce su rol dentro de la institución. Y eso permite de alguna manera revisar y escuchar de diferente manera los argumentos y sentidos que cada uno le da para poder abordarlos. Lo mismo, una dramatización grupal, ¿no? Digo para que no nos quedemos solo con la asamblea, que es el analizador construido del análisis institucional, pero puede haber multiplicidad de construcción de analizadores construidos, porque cuando uno dice construido, porque está pensado para que produzca un efecto, ¿sí? Es para algo, uno planifica de que sabe que va a producir una modificación, y a partir de esa modificación, en general, las prácticas y discursos también son puestas en jaque. Bien, en el ámbito de la asamblea, lo clave, como les decía antes, es justamente a qué le prestan atención el staff analítico, no es al discurso o a las peleas permanentes que aparecen como estereotipadas. Lo que traen y tratan de identificar son aquellas personas a las que denominan desviantes o descarriados, que son los que justamente se corren del discurso estereotipado o de aquellos que ya sea porque son delegados gremiales o porque tienen un cargo o porque tienen más facilidad para hablar o porque se expresan, etcétera, etcétera. Ellos sobre todo le dan mucha importancia a quien está callado o a alguien que hace gestos pero no dice, y lo intentan traer a esa palabra, incluso a veces obligando a callar a esos otros que hablan y dicen estar hablando por todos. Entonces acá la idea es traer la palabra de todos y pueden, como dice acá, expresarse de diferentes maneras. Aquel que hace humor negro, aquel que le lleva la contra permanente a todos, el que se hace gracioso, alguien en cual está depositadas todas las culpas, digamos. Puede haber muchas formas de identificar a alguien en una institución. ¿Se entiende? Entonces, esas son las personas que el staff trata de traer, y justamente son en las que sobre todo se percibe más estas tensiones y los que somatizan, podemos decir, el sufrimiento en su propio cuerpo. Ahora, ¿por qué entonces estas personas son claves como analizados, como representantes en tanto desviantes? Porque lo que ellos vienen a traer en esto que decíamos de la contradicción son amenazas, o sea, dejar hablar a esta persona, o que alguien se enferme, o que alguien se desee el chivo emisario, o que haga el chiste. Son personas que de alguna manera son cuestionadoras, amenazan esa forma social establecida que aparentemente se mantiene como instituida. Por eso se los intenta callar, mantenerlos en secreto, corridos, como que no tienen nada importante para decir, o que siempre dice pavadas, siempre se ríe, o siempre está enfermo, o siempre es gracioso, o siempre está en contra. Entonces se los denosta porque lo que traen es algo de lo que los otros no quieren escuchar, ¿no? Porque también es doloroso, ¿sí? Entonces hay distintas formas de desviantes ideológicos, de desviantes, alguien que puede cuestionar los objetivos de la institución, el para qué de la institución, los que plantean que hay dificultades en las formas de comunicar y hacer la tarea dentro de la organización para que los objetivos se cumplan, aquellos que también eh, cuestionan la supuesta cohesión que hay entre ideas y prácticas dentro de la institución, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, en muchos casos pueden ser denostados, dejados de lado o, depende, hasta pueden ser perseguidos. Esto cuando uno lo piensa a nivel social, pensemos en nuestro país, ¿no? Desapariciones, etcétera. Hay distintas formas que el Estado, como referente
político más fuerte, y encarna las diferentes instituciones y que de alguna manera también, como dice Luró, moldea el resto de las instituciones de la sociedad. Digamos, tenemos ejemplos concretos para ver qué pasa con los que se denominan subversivos y con esta carga de subversivos son pasibles de ser perseguidos, torturados, matados y o desaparecidos, ¿no? Lo estoy poniendo en términos sociales, pero también ocurre algo similar en las organizaciones. No se los deja, se los envía a lugares, como se les dice, que haga la plancha, ¿no? Entonces se le sigue pagando, pero vos quédate ahí, no molestes, etcétera, etcétera. Hay un montón de formas de acallar o de intentar acallar a estos desviantes. Entonces el espacio de la asamblea es clave para esto. Y el equipo también se gana muchas veces el enojo de aquellas personas que son líderes permanentes, justamente cuando traen la voz de estas personas que ellos mismos, incluso entre pares, las habían acallado. Entonces, como decimos acá, no es que los analizadores sean las personas, ni que tampoco sean, coloquialmente, los buchones de este staff analítico, pero sí es importante que estas personas que portan un discurso diferente, que contradice a lo instituido, o a lo instituyente, o al nuevo forma establecida, sean puestos en primer plano, porque son los que traen aspectos para poder analizar, porque la idea es no solamente que sean objeto también de enojos, sino que una vez superada la situación, realmente se pueda trabajar con aquello que está cuestionando lo que está sucediendo en la institución con diferentes formas de análisis. En este sentido, siempre lo que intenta es que este equipo, staff analítico, es que autogestivamente incluso, después los propios trabajadores pueden analizar la situación y resolverla. Por eso son momentos muy breves, pero muy intensos. No hay, como dice María José ahí, no hay experiencias aquí en nuestro país de intervención, aunque el URO vino algunas veces. María José también ha viajado y lo ha conocido en Francia, compartido con ellos, pero se da mucho más esto en el ámbito de las universidades, en lo académico. No tanto aquí en Argentina, no se ha llevado a cabo el socioanálisis a nivel de intervención. Bueno, con esta idea yo quería que quede claro la diferencia entre análisis y analizador dentro del marco de esta corriente. Bueno, permítanme que voy a cerrar esta y vamos a ahora sí meternos con, denme un segundito, a ver si puedo salir de aquí. Y vamos a ya meternos con los temas de la semana 2. Esperen que abra ahí, ahora voy a compartir. A ver, compartir pantalla. Bien, me voy a poner ahora para que se vea bien el PowerPoint, para no meterlo, voy a ir trabajando un poquito con esto. Bueno, vamos a meternos ahora con el texto que María José aborda sobre un instrumento metodológico que propuso Ricardo Malfé. Tengan en cuenta que Ricardo Malfé es referente de la psicología institucional psicoanalítica, por lo cual originalmente él pensó este instrumento metodológico de primer acercamiento, podemos decir, a entender o a comprender las diferentes dimensiones que componen una organización de manera de poder describirla, como la fase investigativa, como el primer momento de acercamiento a esa organización. Él lo desarrolla pensando en la psicología institucional psicoanalítica, pero a nosotros nos sirve también porque esto nos permite ver la complejidad que supone una institución. Entonces, tengan bien claro, cuando hablamos de metodología, bien llanamente, es decir, el cómo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer, de qué manera
vamos a poder abordar una organización desde la perspectiva de la psicología institucional. Entonces, como siempre decimos, como está en el texto, es de acercamiento y de manera descriptiva. No tiene, o sea, el tetraedro no nos permite explicar o interpretar, pero sí nos permite ordenar la información en diferentes dimensiones. Obviamente estamos en el marco de lo que se llama investigación cualitativa, ¿sí? Como decíamos, estamos en el momento de, y como siempre les decía, que todas las corrientes tienen en común que todas, previo a intervenir, hay un momento de un tiempo que depende de, puede ser 15 días, un mes o 3 meses, de investigación para poder definir exactamente sobre cuáles son los problemas que tiene esa institución y, como decimos, desde del abordaje y la escucha clínica, a partir también de los sentidos que le van dando los propios protagonistas de la institución sobre los temas que aparecen como conflictivos. Entonces, a este momento de primer acercamiento se le llama el momento heurístico, que tiene que ver con una palabra de origen griego, que tiene que ver con el encontrar, con el descubrir, con hallazgo. Entonces uno va intentando no ir con presupuestos o con prejuicios, sino intentando ver realmente a partir de la observación, de testimonios, de estar y pasar tiempo en esa institución, y acompañando, como también les decíamos, inclusive en los espacios propios de trabajo, e inclusive a veces hasta revisando la propia práctica con los trabajadores sobre lo que va pasando. Por eso siempre decimos que desde la perspectiva institucionalista uno hace interpretación de interpretaciones, porque las primeras interpretaciones sobre lo que hacen los propios trabajadores las hacen ellos mismos. Entonces uno trabaja con los sentidos que ellos les dan a las situaciones, ¿sí? Y los pone también en relación con los dichos de ellos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver que en el tetraedro, al empezar a descubrir elementos, las combinaciones y articulaciones pueden ser múltiples. Recién después, terminado esta organización y ordenamiento, y cuando uno empieza a tener material para interpretar, ahí recién se pasa del momento hermenéutico, del momento heurístico a lo que se llama el momento hermenéutico, que sí es el de la interpretación y que uno va a plantearlo desde el marco teórico. A ver, de alguna manera nosotros tenemos una entrevista que les vamos a pasar, que sería el momento de investigación, de obtención de los discursos por parte de una trabajadora social. Luego intentaremos ver las diferentes dimensiones que tiene ese discurso, cómo lo vamos organizando, que sería el momento, como decíamos, heurístico. Y cuando ya vamos identificando temas y con qué autores y conceptos lo vamos a abordar, va a ser el momento, en ese momento, el hermenéutico, el de interpretación, que es el que intentaremos hacer clase a clase en tanto aprendizaje. Ustedes tienen ahí entonces este esquema, que es un prisma, que tiene diferentes polos y subsistemas, se les dice, que tienen, como ven, articulaciones. El tema es que uno trata de organizar el material de manera operativa, porque siempre es difícil, ¿no? Por ejemplo, momentos del discurso de alguien, no es que va sí o sí a un solo polo y en el otro no va nada. En realidad, puede aparecer mismos discursos en diferentes polos y subsistemas, y eso ya lo vamos a ir practicando, y ahí uno empieza a decir, pero esto ¿dónde, en qué parte va? Bueno, justamente ahí plantea esta complejidad, pero lo que también da cuenta ahí cuando hablamos de los múltiples sentidos es que tiene que ver con que una misma situación puede pertenecer a varios órdenes y dimensiones de una organización. Y siempre vamos a tener en cuenta también que cada uno de estos polos y subsistemas tiene una dimensión histórica. ¿Sí? Nosotros por ahí llegamos en un momento a la institución, pero hay una historia previa y hay un devenir en lo concreto que también pudo haber ido modificando los sentidos, o que el sentido actual no fue el mismo sentido de siempre de determinadas cuestiones. También eso lo vamos a ir viendo. A ver, para hacerlo rápido, yo acá les ponía, después lo pueden ver con más tiempo, las fotos de un centro de salud, ¿no? La parte exterior del centro de salud, la oficina donde trabaja la trabajadora social, donde tiene su espacio de trabajo concreto, y esto también es el territorio en el cual se va desenvolviendo, acá con otros espacios dentro de la institución, esto ya caminando el territorio, y acá vemos otras partes del territorio. Como verán, estamos en el ámbito de la pandemia. Entonces ahí se puede ver
la parte edilicia, algo de la parte interna, algunos trabajadores y trabajadoras de ese ámbito de salud, y el territorio externo a la institución en el cual lleva a cabo su tarea esta área de salud. Bien, vamos al punto por punto. Si tuviéramos que ir al atravesamiento histórico, acá lo que se colocan son cuestiones textuales de los protagonistas que van a ver las entrevistas también, que uno les pregunta acerca de qué conoce sobre la institución, pero también qué tiene que ver con la historia de su propia formación, y ahí uno va viendo cómo cada uno a veces tiene una forma de explicar, por ejemplo, cómo se creó la institución, o tiene una forma de dar a entender cómo, a partir de cuándo hay una forma de trabajar que se estableció. Entonces, bueno, ahí aparecen o personas o un equipo que fue constituyendo una manera de trabajar, o si el propio equipo que ahora trabaja la trabajadora social ha modificado algunas de esas formas, etcétera, etcétera. O también, como decimos, lo de la pandemia, ¿no? Cómo fue trabajar previo a la pandemia y lo que es trabajar en el marco de la pandemia. Entonces acá siempre lo clave es, cuando uno registra, es registrar lo más textual posible y la forma en que ese discurso está siendo contado, ¿no? Con tonos, con los gestos, lo que se llama el lenguaje no verbal, y también emociones asociadas a esos relatos. Y obviamente, como les decimos, no solo cuenta la historia formalmente, sino que también qué sentidos les va dando, ¿no? Muchas veces uno puede decir, bueno, esta institución fue creada de esta manera, y puede agregar que yo no acuerdo con la ideología con la cual se planteó, yo acuerdo más actualmente cómo la institución se lleva a cabo. Entonces ahí también, en ese relato histórico, la persona puede ir dando también acuerdos y desacuerdos con los sentidos originales que se le han dado a esa institución, o a personas que, por ejemplo, acá yo entré cuando estaba tal director, pero la verdad, o yo extraño esa forma de dirección, porque la dirección actual es muy normativa, o es muy controladora, o solamente hacemos cuestiones administrativas, y en esa otra dirección me permitía desarrollarme más creativamente, podíamos planificar en colectivo, en conjunto, teníamos más vínculo con el barrio, etc. Entonces, en ese relato histórico no solo cuenta los objetivos, no, también va dando sus sentires y explicaciones, lo que llamamos la verdad vivencial, ¿tá? Que es importante tenerla en cuenta para comprender algunas cuestiones que después pasan en la institución. Bueno, también es importante uno dar cuenta de las expectativas, ¿no? Con las que una persona ha entrado a un espacio de trabajo, ¿no? Para dar cuenta de si esas expectativas se han cumplido y si no, si han sido superadas y si han sido no, no cumplidas, ¿por qué motivos? ¿No? Entonces también es interesante entender qué sentidos les da a esa expectativa originaria y lo que ocurrió en el devenir. Bueno, ustedes van a ver un montón a ver, cada polo también nosotros lo asociamos a una dimensión. El polo de la física tiene que ver con lo material funcional, ¿sí? Y ahí van a ver que está el subsistema ecológico. El subsistema ecológico, de alguna manera, sería que nosotros podamos describir, como les decía, el edificio del centro de salud, por ejemplo, la oficina. Y acá lo que importa, que le pongo en mayúsculas, es la idea jamás adjetivar, ¿no? Uno no pone viviendas lindas, viviendas sucias. Hay que tratar de describir lo más posible, aún sabiendo que el lenguaje siempre plantea trampas, describir lo más posible tal como está, los materiales, el color de la pintura, las dimensiones, el estado de cómo está el territorio, las calles, la vegetación, las vestimentas, todo, tratar de descubrir, de describir de la mejor manera y detallada posible, porque eso después va a tener otras posibles explicaciones desde otras dimensiones. Obviamente, puede, en algunos casos, uno si tiene páginas web o es un barrio muy, a ver, un espacio muy significativo y que tiene muchos años, uno puede inclusive recolectar de materiales que den cuenta de un antes y un actual, ¿no? Entonces hasta puede también reconocer imágenes del pasado y ver si se ha cambiado la arquitectura, se ha cambiado el entorno y el contexto en el cual está inserta esta institución. Bien.
Otro subsistema es la parte tecnológica, entonces ahí uno va registrando, por ejemplo, el tema de, pueden ser impresoras, computadoras, la comunicación, qué formas hay de comunicarse, si hay o no wifi, si hay elementos para cuando hace frío, o sea, digamos estufas, si hay aire acondicionado, si son los splits, etcétera. O sea, formas que hacen a la cotidianeidad de la tarea, pero también, además de esas cuestiones tecnológicas específicas que son dispositivos más técnicos asociados a la electrónica, podríamos decir, también es importante acá dar cuenta de las técnicas con las cuales se lleva a cabo la tarea. Eso también es parte de la tecnología. Tiene que ver con los instrumentos, las técnicas, o sea, si son entrevistas, si son salidas al barrio, si cómo se registra, cómo se anota, cómo se analiza, si hay trabajos grupales, si se trabaja con, o sea, con determinados programas. Eso también forma parte de la tecnología, ¿sí? de las formas de organizar la tarea. Y eso también va registrado en esta dimensión, ¿sí? Y también en temas también tecnológicos, importante indagar tanto en lo edilicio, en lo ecológico como en lo tecnológico, cómo es que se han adquirido, ¿no? Con qué recursos se han adquirido o cómo se solicitan esos recursos faltantes en el caso que los trabajadores los planteen. Y si tienen dificultades o no para actualizarlos o reponerlos. Bien. Y yo ya los mencioné, tiene que ver con los objetivos. Entonces, no solo vayan a, como les decía, a lo que es observable en términos de aparatos o lo arquitectónico. Acá también va la forma que tienen de organizarse la tarea cotidiana. Cuando un trabajador social dice, contanos cómo es un día tuyo de trabajo, cuando describe esa forma, describe, bueno, yo los lunes y martes hago esto, los miércoles tenemos reunión, los jueves hacemos trabajo de campo, bueno, eso también forma parte de la organización del trabajo en la relación del subsistema tecnológico con el polo específico de la FISIS. ¿Sí? Bueno, acá como ya les digo, fíjense que uno puede dar cuenta que entre el subsistema ecológico y el tecnológico, y si miramos la historia, también van a ver cómo empiezan a relacionarse, por ejemplo, con el subsistema económico, porque sí, nosotros tenemos que, decíamos antes, cómo se adquiere o no este edificio, cómo ustedes solicitan o no la resma de papel o un cambio de un teléfono o la solicitud de comunicación, bueno, ahí vamos a ir al tema de los presupuestos. Entonces, no solo, o sea, es importante tener la información sobre su sistema tecnológico porque nos lleva, por ejemplo, a la relación con lo presupuestario dentro de la institución. ¿Sí? Ahí es cuando empiezan a articularse algunos aspectos descriptivos. Entonces, lo mismo ocurre con el ideológico, como les decía, y la relación con la historia. Cuando uno cuenta la historia y cuenta cómo fue armado el edificio, también puede dar cuenta de qué situaciones estaban ocurriendo en ese momento en el municipio por el cual determinada ideología planteó que se creara desde la política de salud ese centro de salud allí y hasta a veces averiguar si hubo disputas o pujas con otros sectores políticos del municipio para colocarlo al centro en ese lugar o ellos querían que fuera en otro. ¿Sí? Entonces, a veces la pregunta por lo arquitectónico o por lo tecnológico también nos va llevando después a los motivos por los cuales eso se instaló allí. ¿Sí? A veces es simplemente porque se consiguió un lugar de una manera y se lo pudo reciclar y se aprovechó y bueno, es también una forma de administrar recursos. Entonces, como decíamos antes, el subsistema económico ya nos va conectando también con la dimensión política que le llamamos, que es el polo de la crátesis, el tema del poder. Acá vamos a ver los conceptos, como les decía, de Mendel y otro autor que se va a llamar Crozier. Y acá tiene mucho que ver con las normas. Cómo están planteados el subsistema económico es los reglamentos, los protocolos, el organigrama, las divisiones jerárquicas, lo que está permitido, lo que está prohibido. Es decir, que acá se plantea fuertemente lo que llamamos nosotros la tarea, lo que está prescripto. Pero también va a pasar, cuando nosotros indaguemos, es cómo los trabajadores también van a plantear, a partir de lo que se les tienen que hacer, cómo realmente llevan a cabo la tarea, que sería lo que llamamos actividad, y aquellos que inclusive deciden no hacer, que llamamos lo real del trabajo. Y esta es la perspectiva de Jure, de la psicodinámica del trabajo, que vamos a empezar a ver
a partir de la clase 3. Acá también vamos a darle mucha importancia a las formas que tiene de participación, por eso la perspectiva política, cómo participar en el ámbito de la institución. Veremos si los trabajadores dicen que participan o no en la concepción de la tarea, o si solamente les obligan a acatar, o si ellos transforman de alguna manera, aun cuando los obligan a hacer, cómo ellos adaptan esa tarea. Acá vamos a ver la relación entre distintos conceptos, ¿no? Entre la actividad y la concepción de la tarea, entre los prescriptos y lo que hacen cotidianamente. Cómo deciden al hacer la tarea, las condiciones también en que deben hacer esa tarea, y cómo argumentan sobre qué se ocupa su trabajo. Digamos, todas las formas de participar o no, y si se da o no una participación dentro de la tarea cotidiana. Entonces acá vamos a ver dos miradas del poder, una que es lo estratégico y lo relacional, que es más lo clásico, el de sometedor-sometido, el de opresor y oprimido, como más sociológico, el de confrontación, lucha y disputa, y después también vamos a darle importancia a aspectos que tienen que ver con si los trabajadores logran transformar esa realidad a partir de su quehacer, si tienen la posibilidad de poner su creatividad en ese espacio de trabajo, en la concepción de la tarea, y si generan transformaciones concretas en la institución a partir de su práctica histórica. Es lo que llamamos el poder para qué. Después va a aparecer la dimensión simbólico-imaginaria, que es el polo de la semiosis, ¿sí? Que está la dimensión del sentido, ¿no? Acá ya cuando nos vamos metiendo más en algo más abstracto. Entonces van a aparecer sentidos, así por ejemplo cuando hablábamos de cómo describimos el espacio de trabajo, ¿no? La oficina, el edificio, vamos a ver al mismo tiempo qué sentidos le da cada uno a esos espacios. Si son cómodos, si es porque ellos prefieren, porque tiene además que ver le da privacidad para poder hacer entrevistas si son mujeres que han sido abusadas o si son niños, etcétera. Entonces, si ese espacio es el adecuado, si tiene una relación con el ideal profesional de cómo debe llevarse a cabo una práctica. Si al mismo tiempo, si está colocado en planta baja es más accesible, o al revés, si está alejado de la entrada es más privado y entonces es mucho más pertinente para la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. E inclusive también disputas por ese espacio, ¿no? Si ese espacio ha sido ganado, si ese espacio era para otra disciplina, pero fue luchado para que pueda ser utilizado en el trabajo social, o si se negoció compartir ese espacio, pero si eso al mismo tiempo produjo tensiones o pudieron ser resueltas. Entonces, muchas veces cuando uno ve que hay un problema por el espacio, no es solamente quizás la lucha de quién tiene esos espacios, sino tiene que ver si está más vinculado a imaginarios sobre la disciplina, si esa disciplina tiene mayor prestigio dentro de la institución, entonces la dirección prefiere tener cerca el área de trabajo social porque le parece que interviene, es más pertinente en su práctica que por ejemplo, la práctica del derecho, etcétera, etcétera. Por eso los sentidos que se le dan al espacio, y lo vamos a trabajar al espacio o a distintos aspectos de la institución. ¿No? ¿Qué más? Bien. Muy bien. Después también esto se va a plasmar cuando veamos en la historia, por ejemplo, los mitos, esto lo vamos a ver en clases mucho después, por eso no me quiero expresar ahora, sobre la historia es los mitos fundacionales que de alguna manera le dan sentido a esa organización, pero si estos son reproducidos de la misma manera o si al contrario hay resignificaciones por los trabajadores de ese origen de esa institución y cómo se lo actualiza. Utopías, ¿no? Frente al futuro, lo que se plantea hacer la institución, si también está atravesada por creencias religiosas o no, creencias que portan también a veces los trabajadores, y si eso incide o no en la práctica, o si es un tema de conflicto o no con la institución o entre pares, sobre todo a la hora de llevar a cabo la intervención. Y también están las ideologías, ¿no? O sea, no solo están las cuestiones de formación de la disciplina, sino que también a veces no se expresa o a veces se dice de manera muy explícita ideologías partidarias, ¿no? Ideologías políticas, que también a veces eso puede facilitar o poner en tensión las relaciones entre compañeros, que también puede incidir en las formas y tensiones o facilitar la tarea en el ámbito del trabajo institucional. Y acá también está lo que se llama el subsistema epistémico. La episteme,
Serían los conocimientos, los saberes. Los saberes formales son los de la disciplina, ¿no? Los que uno va aprendiendo, y también los saberes de oficio, ¿no? Cuando una trabajadora social cuenta, bueno, yo me formé, yo aprendí sobre esto, cuando vine a trabajar en esta institución, la temática algo conocía, pero me di cuenta que tenía que formarme más, o hice una residencia en salud, o empecé a asistir a cursos, jornadas, y bueno, si eso fue apoyado por la institución, si le hizo por su parte, etcétera, etcétera. Son saberes reconocidos formalmente por instituciones educativas o académicas. Y también están los saberes de oficio, aquellos que se generan específicamente desde la práctica y que muchas veces también se incorporan luego a una práctica cotidiana. Entonces, por eso es importante escuchar este doble discurso, lo que se aprendió en la formación y lo que se aprendió también en la propia práctica. Y si esto permite al mismo tiempo trabajar entre distintas disciplinas y con los pares o no. Y por último tenemos una dimensión fantasmática o intersubjetiva, le llamamos nosotros, que es la estructura libidinal, que para decirlo en sencillo ahora, porque lo vamos a abordar mucho más adelante, en la parte, si quieren, más psicoanalítica de todas, y es aquello que sostiene al grupo. Ahí no va a escuchar determinados discursos, no lo va a decir quizás directamente, pero es todo aquello que el trabajador comenta de por qué trabaja en ese lugar, qué lo acerca a ese lugar, qué lo aleja de ese lugar, en qué coincide, en qué no, en qué discursos, en qué prácticas. A veces un trabajador puede estar a favor del tema de la salud, pero no está de acuerdo con cómo se implementa en ese trabajo. Entonces lleva a cabo una tarea que busca intentar lograr compatibilizar el ideal profesional con lo que propone la institución. Así que bueno, no me quiero extender mucho en esto porque va a ser muy vago ahora y prefiero abordarlo mucho más. Pero sepan que vamos a abordar después específicamente la estructura libidinal más adelante, por ejemplo, desde Malfé, y ahí vamos a volver a este punto para que comprendan bien de qué se trata la información que se recaba para esta dimensión. Bien. Por último, vamos pasando entonces a el texto de Schlemenson. Entonces es importante que tengamos como marco siempre que todo trabajo siempre como decimos acá, se ejecuta en un marco histórico, político y económico determinado, y dentro de un modo de desarrollo específico propio de cada país. Quiere decir esto que, así como hablamos de la dimensión histórica, no podemos tampoco, la institución no es algo aislado del mundo, por más que uno quiera en un momento ir y escuchar ese discurso, también es importante tener cuál es su relación con el contexto más amplio. Y eso también hay que tenerlo en cuenta en tanto condiciona e incide el trabajo de las instituciones. Por ejemplo, cuando aparecen nuevas leyes, ¿no? Así como la ley de matrimonio igualitario, la ESI en las escuelas, producen resistencias en algunos casos, alegría en otros, algunos la implementan, otros no. Entonces, supone también un contexto legislativo, un contexto social, de lucha, de disputa, de disputas en distintos lugares, en los medios, en el Congreso, en las calles, en los barrios, y que eso también condiciona y a veces hasta modifica radicalmente las prácticas, o al revés, depende de quienes trabajan en esas instituciones, se resisten fuertemente, aun cuando está legislado, a llevarlas a cabo. Estoy dando ejemplos para que den cuenta de que siempre hay que considerar, lo mismo que crisis económicas o bonanzas económicas, ¿no? A la hora de facilitar o no recursos, gestiones, etc. Bien, este texto de Schlemenson, para que lo tengan claro, Schlemenson no es que, si bien es un psicólogo y trabajó con algunos referentes de distintas partes del movimiento, no es que él sea miembro de alguna de las corrientes, pero su desarrollo de las dimensiones de una organización concreta nos facilita acercarnos y operacionalizar puntos, y acá es importante justamente para cuando ustedes lean la entrevista para la clase, las que vamos a usar como referencia, ya vean si qué de esto que vamos a ver ahora lo pueden ir o pueden haber elementos del discurso de la entrevista ir siendo como ubicados en algunos de los puntos que plantea Schlemenson. Bueno, vamos a seguir, aquí te lo paso de largo. Bueno, el texto va pasando por distintos puntos. A mí lo que me interesa acá, a ver si me pasé, sí, que tengan primero en cuenta claramente la definición.
En tanto sistema, ustedes van a ver la definición ahí que él da, de cómo está definida una organización, en tanto sistema, técnico, integrado, deliberadamente construido, satisfacción de necesidades y un contexto. Vamos a ir un poco desguazando esta definición. Si es un sistema, podemos decir, de alguna manera, que hay algo que funciona interrelacionadamente, que determinados componentes, ¿no? Relacionados de tal manera generan un sistema que le permite funcionar, andar. En tanto que es técnico, es un sistema que tiene determinadas características de orden, si quieren, de dispositivos, tecnologías, como decíamos antes, ¿no? Si es técnico es porque hay saberes, hay formas organizadas de trabajo con determinados recursos, que eso entonces, en tanto sistema técnico, tiene que estar integrado, porque van de alguna manera a cumplir un objetivo amplio y quizás varios objetivos diferentes, menores, que van todos hacia un mismo lugar. Entonces se necesita que ese sistema, con determinados saberes, formas y recursos, esté integrado de manera deliberada, o sea, está siendo pensado, quiere decir que hay un pensamiento previo antes de que la institución se implemente y que está siendo pensado en función de problemáticas que va a abordar. Si va a abordar la salud, tendrá que tener un sistema que tenga determinados saberes, determinados recursos y que estén articulados de determinada manera. Si va a trabajar en justicia, lo mismo. Si en niñez, lo mismo. Entonces, es como decir, no podés colocar si vamos a trabajar el tema de la niñez, a alguien que trabaje gerontología. O sea, hay algo ahí que hay un problema, ¿no es cierto? O sea, ¿qué personal llamo? ¿Qué saberes llamo? Si tengo que trabajar con la niñez, no es que alguien que sepa sobre gerontología no pueda, pero si convoco a alguien en gerontología, hay como una contradicción, es algo incoherente. Entonces ya el sistema va a estar técnicamente desfasado y va a ser difícil integrarlo. Entonces hay un problema también en la construcción, no ha sido bien pensado. Entonces la idea es que uno arme un espacio edilicio que lo llene de los recursos adecuados, la tecnología adecuada, una determinada forma de trabajo adecuada y determinados saberes. ¿Para qué? Porque se supone que eso, si trabaja articuladamente, permitirá resolver satisfactoriamente la necesidad, como decíamos, de producir salud, de producir educación, de producir niñez, etcétera, etcétera. Y como siempre, como mencionábamos antes, siempre va a estar inserto una organización en determinado contexto. Quizás en la creación tenga un contexto, pero en el devenir histórico ese contexto vaya cambiando, como decíamos, el contexto legislativo, el contexto económico, el contexto social, y eso puede favorecer la tarea, puede no modificarla o la puede obstaculizar. Y ahí habrá que ver si la institución va desarrollando acciones para ir adaptándose críticamente a esos cambios o no de contextos, y también en función de eso verán qué dificultades se van dando. Bueno, esto ya se los estuve, creo, diciendo. Bueno, esto lo pueden seguir diciendo, no merece mayores cuestiones. Bien. Vamos entonces un poquito a las dimensiones. Esperen que me organizo. A ver, el proyecto en que se sustenta la institución. A ver, para hacer, ahora vamos del libro a lo que pasa muchas veces en la realidad. En general, en las organizaciones, tal como lo plantea Schlemenson, que plantea como una forma ideal, muchas veces no se da que esas organizaciones estén planificadas primero con un fuerte conocimiento sobre el tema. Esto que decimos, ¿por qué se pone el lugar donde se pone? ¿De qué manera? Si conoces el territorio, si conoces las necesidades. En general es la idea que esto ocurra, pero muy pocas veces pasa que una institución, sobre todo el ámbito público, esté creada con toda esa cuestión. Por eso es importante que uno, cuando va a las entrevistas, pregunta qué conoce sobre la historia y ver cómo fue creada, para qué fue creada y por qué fue creada. Y muchas veces ocurre que, al no ser pensada la institución de esta manera, o sea, ese proyecto, esperen que voy a pasar acá, sí,
de esta organización se llama artificial porque está creado, ¿no? Deliberadamente creado, no es que existe naturalmente. Entonces, eso también ya es muchas veces fuentes de conflictos a la hora de la tarea, porque muchas veces después se da un desfasaje entre lo que propone la institución y lo que quiere abordar y lo que pasa en la realidad. Entonces, ahí uno da cuenta es, ¿realmente se pensó la institución para esto? Bueno, en la entrevista que vamos a usar como referencia, vamos a ver qué pasa con esta situación y la vamos a ir abordando. Y les propongo que vayan justamente a esa pregunta y en el desarrollo del trabajo es cómo explica la trabajadora social la creación de la institución y a qué responde y cómo lo llevan a cabo y de qué manera fue que se creó. El otro punto es la estructura organizativa. En primera instancia, cuando hablamos de, no sé si lo conocen, un organigrama sería diferentes formas en que se plasma estos que se dicen rabelitos o dibujos, que tiene que ver con las divisiones jerárquicas dentro de la institución, y bueno, en función de estar más arriba o abajo, tiene que ver con los planos jerárquicos, pero también se plantean las articulaciones y las dependencias. Es un ejemplo, puede haber organigramas más simples y otros bastante más complejos. Entonces acá, en la estructura organizativa, Levenson retoma, van a ver lo que es Elliot Jacks, que es, fue su director de tesis de posgrado, y bueno, tiene que ver con investigaciones que dan cuenta que a la estructura formal explícita, o sea, lo que denominamos oficialmente al momento de crearse la organización, y lo que es visibilizado hacia el exterior, o sea, hacia la comunidad, y que es la misma supuestamente el interior, al momento, como decíamos muchas veces, de comenzar a implementar su tarea, en lo concreto, empiezan a superponerse lo que es la estructura que fue pensada con la estructura que los miembros propios del trabajo creen que es la organización. A ver si se entiende. Se supone que la organización tiene una forma, se explica en objetivos, en un protocolo, en lo escrito y cómo fue creado. Pero no siempre, de hecho, cuando se empieza a implementar, después escuchándole preguntas a los trabajadores, a veces tiene una idea más o menos cercana o lejana a lo que es el origen de para qué fue creada esa institución. Y esto, como les decía, produce en general tensiones. Entonces, de manera que surge a esta estructura original una estructura presunta, le va a llamar él, que es de que los miembros, los miembros después de trabajo trabajan en función de esa estructura presunta, de esa manera es que se mueven, que es de lo que ellos creen que es la que realmente sustenta la tarea cotidiana. Y por eso ellos toman decisiones y formas de hacer en función de esa estructura presunta y no necesariamente de la estructura formal. Y vuelvo a decir, entonces las situaciones conflictivas que se dan, la resolución de conflictos, etcétera, tienen que ver con la forma de estructura presunta que se están imaginando y representando los propios trabajadores. Entonces quiere decir también que a veces no hay ni siquiera, acá viene la complejización, ni siquiera a veces hay una sola estructura presunta, porque puede haber diferentes sectores que a su vez tienen diferentes versiones de esa estructura presunta. Todo esto tiene muchas veces que ver con el tamaño de una institución. Cuanto más grande es, la institución es probable que haya varias estructuras presuntas por área, ¿no? Y entonces esto quiere decir que cada uno se mueve en esas estructuras presuntas y esto genera muchas veces desfasajes a la hora de integrar o articular las relaciones. Entonces, dijimos estructura formal, la estructura presunta o presuntas, y está también la estructura existente, que esto sí es interesante, la estructura existente la puede develar solo aquel que puede ir a investigar. Esto es muy difícil plantearlo para los propios trabajadores. Esto se devela una vez que se llama a un equipo externo y empiezan a indagar a ver realmente cuál es la estructura existente, la que se da concretamente. Y ahí uno obviamente va haciendo toda la fase investigativa a partir de cómo lo van expresando cada uno de los trabajadores. Entonces, ¿qué significa esto? Que a pesar de que estamos hablando del proyecto, de la formación de esa institución, hay gente que jamás puede llegar a trabajar y reconocer concretamente cuál es la estructura existente de una institución. Entonces, estos también son factores de tensión y conflicto dentro de las instituciones. Entonces, aún en los casos que efectivamente
Sí pueden darse las intervenciones, o sea que uno puede lograr reconocer desde la investigación y desde el compartir esos análisis una estructura existente ya compartida. Esto no significa que de una vez y para siempre coincidan a partir de ese momento la estructura formal con la presunta y la existente y la requerida. ¿Sí? A ver, se supone que una vez que uno ha identificado la organización, acá, vuelvo a decir, la existente, después a partir de esa es que uno da cuenta de cuál es la estructura requerida concretamente para poder llevar a cabo la tarea, en la que supuestamente ahí sí explícitamente podrían acordar todos nuevamente. Pero aún cuando uno puede descubrir claramente cuál es la existente, no necesariamente sea fácil, ¿sí? Y ahí tiene que ver con los canales de participación, reales o no, de poder elaborar o redefinir la institución realmente requerida para la tarea que se están proponiendo. Cuando también se refiere el autor a los roles, habla del rol fijo y la rotación del personal, lo que está diciendo es que una vez creado el rol, va a decir él, o sea, por ejemplo, un cargo en el organigrama, o parte, uno ya es parte de un equipo, de un área, de un servicio, o sea, un jefe de servicio social, o la coordinadora del área de salud de trabajo social, etc. Las personas que lo encarnan pueden variar con el tiempo sin que el rol sea modificado. O sea, el rol de jefatura de servicio puede seguir existiendo sin, aun cuando cambian las personas. O sea, puede haber diferentes jefas de servicio que vayan pasando a lo largo del tiempo, pero el rol, lo que dice el de jefatura, dura más muchas veces que las personas. A veces sí, a veces no. A veces también ocurre que los nombres formales van cambiando año a año e incluso a veces la misma persona fue la jefa, ahora la coordinadora. A veces puede pasar en función de cómo se definan las distintas estructuras. Pero en general pasan más las personas que los roles. Lo que sí, para no confundir, lo que sí puede variar es que cada jefa, si estamos hablando de un servicio social, de una jefatura de servicio social en un hospital, lo que sí puede cambiar, aún con el mismo rol, es la modalidad, es el estilo de llevar a cabo esa jefatura, ¿no? Hay jefas que pueden ser más despóticas, más autoritarias, otras que pueden ser más democráticas, unas más protectoras, otras más amplias, etcétera, etcétera. Eso sí puede cambiar, eso no, es muy difícil de que esté fijo por más que uno necesite determinadas características. Entonces, vuelvo a decir, rol puede ser más fijo en el tiempo, puede rotar quien lo hace, pero puede también el mismo rol tener distintos estilos en función de quiénes son los que lleven a cabo esa tarea. Y en cuanto al tamaño de la organización y el factor de reconocimiento mutuo, bueno, es algo que surge de las investigaciones, pero en general, vamos a hacer honor a la verdad, no es un factor muy considerado en los proyectos, sobre todo si el objetivo es a fin de lucro. Tengan en cuenta que acá Lemeson está hablando a veces de organizaciones y empresas, no necesariamente de instituciones público-estatales. Entonces, en las organizaciones de servicio puede ser un tema que, en el caso de saberlo previo al proyecto, pueda ser tenido en cuenta, pero en general esto del reconocimiento mutuo no es algo previo, es algo que se va dando entre los trabajadores, o sea, el conocerse, el identificarse, el diferenciarse, en conocer cómo reacciona uno ante cada situación, ese reconocimiento mutuo, la internalización de ese otro, en general se da sobre la marcha. Y eso también, si no hay algo preparado para ser trabajado, también pueden ser factores de aglutinación o factores de tensión, ¿no? Porque ahí puede haber también formas diferentes de trabajar que pueden generar problemas. En relación entonces a la integración psicosocial, ya vamos terminando, aquí como podrán percibir empieza a de alguna manera a acercarse o asemejarse a la dimensión, o sea, pasar de la dimensión material y funcional, que eran un poquito los temas anteriores, a lo que podemos asemejar a lo simbólico imaginario y también con la estructura libidinal si pensamos en el polo, ¿no? Por un lado, como plantea el autor, es clave que la estructura y el proyecto sean lo más claros posibles para que justamente no se incrementen los posibles conflictos y las fantasías.
la diferencia sobre el proyecto y la estructura, como les decía, o sea, cuando uno habla de diferencias entre la gente que trabaja y lo que tiene percibido, es uno de los factores de disputa, pero que si se suman los conflictos de orden interpersonal, por esto que les mencionaba de este no registro de reconocimiento mutuo, llevan a dificultades casi personalizadas que no tienen que ver con lo que se da en el ámbito de trabajo, sino más asemeja, diría Gerard Mendel, a vínculos de orden psicofamiliar. Y estas situaciones sí deben ser abordadas desde intervenciones profesionales si lo que realmente quiere evitarse es que estos vínculos conflictivos empiecen a incidir en la eficacia de la tarea, que ahí es cuando vienen los problemas, cuando lo personal empieza a generar tensión y fracasos, entre comillas, o frustraciones respecto a la tarea cotidiana, y que también de evitar que llegue a mayores y pase también a enfrentamientos o relaciones de tipo violento en temas simbólicos, verbales o hasta incluso físicos entre pares o con las autoridades. Entonces, como decimos, estos factores así de tensión, cuando no están resueltos, son productores de, vamos a decir, un gran monto de sufrimiento psíquico, ¿sí? Que se suman, en el caso del trabajo social, como siempre decimos, a la naturaleza del trabajo. Si nosotros ya tenemos un trabajo que trabajamos con personas en situación de vulneración de derechos, temáticas que impactan en nuestra propia persona, en nuestra subjetividad, si a esa situación cotidiana de trabajo se le asocian conflictos institucionales y personales y entre pares, el sufrimiento y el costo de energía que eso supone y el impacto en la cuestión profesional produce un gran monto de que llamamos de sufrimiento en la tarea. Entonces, como irán notando, la propuesta de interpretación de la fantasmática, ya después vamos a ver de qué se trata esto de la fantasmática, correspondería más a la psicología institucional psicoanalítica, o desde el socio-psicoanálisis sería una interpretación por encuentros. Me refiero a que si quisiéramos intervenir, si hubiera intervención profesional, estas situaciones podrían ser abordadas por algunos de los dispositivos, más específicamente el del socio-psicoanálisis y el de la psicología institucional psicoanalítica, ¿sí? Quizás más que el del análisis institucional, para reflexionar sobre el impacto de la tarea en los trabajadores. Y bueno, como lo han demostrado los estudios sobre grupos, cuanto más difusos son los criterios y la autoridad, la organización, mayor tensión produce. Por eso es importante también la participación o no de los trabajadores en la institución, porque esto de la estructura presunta puede producir sospechas, dificultades, tensiones. Entonces, al no tenerlo suficientemente claro, eleva las tensiones. El saber más, aun cuando sea complejo, va relajando esas tensiones en función de que se entiende argumentadamente por qué se hace lo que se hace y tiene, a ver, una vinculación racional, si se quiere. ¿Sí? Se entiende la idea de por qué se llevan a cabo las cosas y en todo caso permite la posibilidad también de generar alternativas, de proponer cambios. Respecto a las condiciones de trabajo, para dejarlo acá planteado, porque lo vamos a abordar también después, que en las actuales modalidades, digamos, previo a la pandemia, nosotros acá sabemos que hay contratos de planta, o sea, gente que trabaja en forma de planta permanente, con todos sus derechos reconocidos históricos, pero también conviven con contratos temporales, algunos espacios con becas que no tienen antigüedad, que son renovadas a veces por meses, a veces por año, no se agrega la antigüedad en la tarea, o sea, son todas formas de precarización de la tarea que inclusive muchos trabajadores sociales las viven y que, bueno, generan incertidumbre, inestabilidad, esto también produce también ansiedades por el hecho de si mi tarea va a continuar o no en el que viene, si ya me tengo que buscar otro trabajo y mientras estoy trabajando en esas son también generadores de ansiedades y sufrimiento. Y también entonces produce o sea, cuestiones de orden material como la no garantía de derechos tienen un impacto también en lo subjetivo. A ver, por eso es importante que vayamos comprendiendo, como les decía,
el contexto socioeconómico también histórico en el cual está inserto la institución para comprender este tipo de aspectos y los comportamientos de las autoridades de las organizaciones. Por último, el sistema, en relación al sistema político, acá en primera instancia lo que ya podemos ir conectando es concretamente es con el polo de la crátesis, ¿no? Si lo mencionamos en el tetraedro, que es el polo del poder, como decíamos. Entonces, en este sentido, las formas en que se manifiesta el poder las vamos a ver, como decíamos, en su vertiente, su versión tradicional, la sociológica, la relación de fuerzas, opresor-oprimido, es decir, del poder de uno o de unos pocos sobre otros muchos, digamos, ¿no? Y cómo se despliega esas formas de disputa en la organización y vamos a ver también si la perspectiva del poder psicosociológico, que es el mendeliano y que vamos a ver más adelante, por eso yo les mencionaba lo del acto poder, etcétera, vamos a ver si hay una complementariedad ahí o no, si vamos a poder ver el tema del poder sobre los propios actos de trabajo y la concepción de autoridad formal y psíquica y su relación con el poder sobre los propios actos. Bueno, esto que es complejo, vamos a ir abordándolo en las clases especiales sobre poder. Así que no desesperen. Entonces, no obstante, dejo dos aspectos para que tengan en cuenta. Que el fenómeno de poder, o sea, que el fenómeno de poder en tanto como conflicto no es un problema. Esto es algo inherente no solo a las instituciones, sino al ser humano mismo. Y que el poder siempre es relacional, o sea, se produce a partir de que hay un otro o unos otros con el cual se generan vínculos e intercambios. Pero acá lo importante es no solo verlo a partir de las relaciones con las jerarquías, sino también en las manifestaciones cotidianas de la tarea, cómo lo sienten en este caso las trabajadoras sociales, y en qué detalles se manifiestan este poder. A veces no es algo directo, uno lo va viendo en las relaciones con las autoridades, con los pares, con la población destinataria, o sea que hay diferentes formas en las que se va expresando el poder, que por ahí la gente no lo llama esto es poder, sino que expresa una tensión con un vínculo, algo que lo satisface, algo con el cual tiene problemas, y ahí nosotros podemos hacerles lecturas quizás desde una perspectiva del poder de alguna de las vertientes. Entonces eso se descubre, como diría Foucault, en las capilaridades, ¿no? en la piel, en lo concreto. Y para finalizar, está el contexto, que ya lo veníamos un poquito mencionando, y esta dimensión adquiere como relevancia, sobre todo en la actualidad, en la que están atravesadas, digamos, concretamente por la pandemia. Ustedes los van a ver ahí en las entrevistas. Y vamos a ver, como les decía, si este contexto concreto en que las instituciones fueron creadas en otro contexto, vamos a ver si en las entrevistas, cuando ustedes lleguen a eso, a ver si ha modificado o no, se transformó en lo que llamamos un acontecimiento que marca un antes y un después en esa organización, si como decíamos, ese contexto, esta pandemia se convierte en un analizador, ¿no? Que trae aspectos que dan cuenta de una contradicción, y bueno, también se podrá ver qué consecuencias económicas, políticas, sociales, laborales, institucionales, de la salud, que esta pandemia en todo caso puede generar en esas instituciones a la hora de ahora, digamos, y en un posible futuro, ¿no? De todas maneras, las entrevistas que ustedes tienen un tiempo, ya tienen casi un año, entonces, bueno, eso no lo vamos a poder ver en las entrevistas específicamente, pero sí podemos reflexionar luego a partir de lo que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, entonces, ante esta situación tan singular, la condición, digamos, de semiautonomía de las organizaciones pasa a ser casi nula, ¿no? Yo siempre sé que es como semiautónomas, pero bueno, cuando hay condicionantes tan fuertes como una pandemia, hay momentos en que, bueno, es muy difícil que la institución pueda actuar autónomamente y no esté condicionada fuertemente por una situación crítica, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre incluir el contexto también a la hora de entender los sentidos y las prácticas en una institución. Porque tal como plantea Lurov, el Estado, como decía antes, no tanto modelador de las instituciones por sus decisiones, y es por el poder legal de uso de la fuerza, ¿no? Entonces, cuando el Ministerio de Salud
planteó lo que debían hacer las instituciones de salud, por ejemplo, ahí también había una fuerza a nivel legal del Estado, donde salirse de esa norma traía consecuencias legales concretas, más allá de que haya habido transgresiones o no. Pero, bueno, por eso acá en este caso el contexto aparece como algo importante. Bueno, cerramos por hoy. Espero que esto lo puedan revisar, que lean los textos en esta clave. Y bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, nos vemos pronto y empezaremos a trabajar en el espacio teórico-metodológico este tipo de aspectos muy tranquilo, de a poco, con la entrevista que tenemos de referencia y veremos cómo nos va. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto el próximo martes. Un saludo para todos y todas.